Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. ¿Qué palabra define el mundo que me rodea? A ciegas diría saturación. Esta es una de las citas que leí de este próximo, inmediato y muy especial invitado que hoy tenemos con nosotros. Voy a leer una historia que leí en su blog, en su web, y que merece la pena ser rescatada. Hace muchos años compré un Budarupa, estatuilla de Buda, en el centro budista de la Ciudad de México. El acabado era de color café y supongo que la intención era que pareciera hecho de arcilla, pero en realidad parecía estar hecho de chocolate. Así que como broma y por cariño, esa estatuilla se ganó el nombre de Choco Buda. Cuando llegó el momento de dar nombre a este blog, no quería una palabra rimbombante en japonés o pali. Necesitaba un nombre ligero y amable, que tuviera toques de humor y que fuera memorable. Mientras pasaban los minutos, el Budarupa me miraba desde el escritorio sereno y completo. Mis dedos teclearon su nombre y así nació Chocobuda, el blog que habla sobre lo dulce y feliz que es la filosofía budista. Hoy tenemos con nosotros a Hondo Kyonin. Bienvenido. Isra, muchísimas gracias por tenerme por aquí. Es un placer participar contigo. Kyonin dice: ¿qué hacemos en Zen con las experiencias místicas? Nada, absolutamente nada. No son relevantes, no son sublimes y no sirven para nada. ¿Por qué? Por la misma razón que el Buda no se molestaba en comentar estas experiencias. Por más profundas y místicas que sean, no te vuelven mejor persona. Hoy, con nosotros, Hondo Kyonin en Disrupt Everything Podcast Series. De nuevo, bienvenido y gracias por participar, Kyonin. No, gracias, Isra. Es un gran placer estar aquí contigo y pues compartiendo un poco de café y en una charla amable, así que todo tuyo. Pues vamos a ello. Vamos con la intro y pasamos a manos en la masa. Disrupt everything. Explora los márgenes o muere intentándolo. Hondo Kyonin, monje budista y maestro zen, ordenado por Shigen Jundo en julio de 2013 de la escuela Soto Zen, tradición de Gudo Wafu Nishijima. El autor de Chocobuda, el blog sobre sus experiencias personales, el budismo zen como filosofía, no como religión, y un embajador del minimalismo y el enfoque en hacer la vida mucho más ligera. Ahora, Kyonin lidera cursos online como el de Introducción al Budismo, así como Shangas, meditaciones en grupo, tanto en Guadalajara, México y alrededores, y también online. Y como él dice, Chocobuda igual a Cocoa Illuminati. Tiene un quote, tiene una cita. Es correcto. Y dice: todo por lo que pasas necesita suceder. Y me gustaría, antes de hacer la pregunta, me gustaría empezar por aquí. Todo lo que pasa necesita suceder. ¿Cómo es esto? ¿Por qué, Kyonin? Mira, el budismo zen es muy mal comprendido en el mundo occidental porque pensamos que zen es simplemente tranquilidad y que todo tiene que estar muy calmado y pacífico
Y hay personas que incluso piensan que tener una vida zen es tener una vida pasiva, ¿no? Pero el zen en realidad es la filosofía que te lleva a aceptar radicalmente todas las condiciones de la vida. Y esto es un desarrollo enorme y muy difícil de entender porque siempre queremos salirnos con la nuestra, que la suerte nos sonría, queremos ganar todas las apuestas, ya sabes. Estamos en esta búsqueda de explosiones de euforia, ¿no? Y el punto es que nos educamos a nosotros mismos para buscar solamente las cosas placenteras de la vida y esto nos inhabilita para poder enfrentar cuando la vida no nos sonríe precisamente, ¿no? Porque en la vida también hay dificultades, hay enfermedad, hay falta de empleo, hay problemas políticos, hay un montón de situaciones que no son precisamente lindas, pero que si no las aceptas, las sufres mucho. Entonces, por una parte, el zen es la aceptación radical de las cosas, pero la otra es entender que absolutamente todo lo que pasa en esta vida necesita suceder para que la vida siga adelante. Entonces, todos tus corazones rotos, todas tus lágrimas, todas las despedidas, te han traído hasta este punto en la historia y es todo ello por lo que has aprendido y es todo ello por lo que eres hoy, ¿no? Entonces, si empiezas a aceptar el pasado, te das cuenta que todas las situaciones, te gusten o no, necesitan suceder para construir la persona que eres al de hoy, ¿no? Entre más rápido hagas las paces con esta realidad, pues mucha más tranquila va a ser tu vida actualmente y vas a construir algo pues mucho más lindo y útil hacia el futuro, ¿no? Entonces, todas las cosas que suceden tienen una razón, son necesarias y construyen lo que hay en este momento, aún las cosas históricas que no nos gustan, ¿no? Entonces, esta es una postura particular del budismo zen y en especial de mi escuela, que es la escuela del maestro Nishiyama, en donde pues vemos todas estas situaciones como parte de esta, pues de este juego enorme que es la vida, ¿no? Hay cosas que te gustan, hay cosas que no te gustan, pero no necesariamente son buenas o malas, simplemente son, pero todas son necesarias, ¿no? ¿Qué momentos dirías que han marcado tu vida? ¿Cuáles han sido los momentos más trascendentales de toda tu vida si la pusiéramos en una línea del tiempo? Star Wars, en primer lugar, porque fue gracias a Star Wars que me di cuenta que existía el budismo y después entrar a artes marciales con mis maestros. Mi primer maestro de Karate Do era coreano, es coreano y practica budismo Seon, que es el budismo de Corea, que es muy similar al zen japonés, y ahí empecé a descubrir el budismo y pues eso me marcó porque me di cuenta de que en realidad siempre he sido budista desde muy pequeño, ¿no? Eso es lo que no sabía que existía el budismo y poco a poco lo fui descubriendo. Eso y en especial un episodio de mi vida donde lo perdí todo. Antes de ordenarme y antes de que mi práctica fuera pues intensa, ¿no? Mi práctica espiritual. Un buen día me encontré sin trabajo, sin dinero, sin familia, sin automóvil, sin comida y prácticamente durmiendo en la calle, ¿no? Entonces, pues fue muy, muy difícil entender esto, pero fue en ese momento, cuando menos cosas tenía, que me di cuenta que era auténticamente feliz. Y fue ahí donde en realidad nació el Chocobuda, porque entendí la raíz del minimalismo, ¿no? Que no necesitas nada más que lo que traes dentro para salir adelante y comenzar a construir. Yo creo que esos son así como los episodios más importantes con los que pude entender hacia Cuando, dónde iba mi práctica, ¿no? cuando lo perdiste todo, Ujú. ¿cómo, Sí, eso es correcto. cómo, cuando lo perdiste todo, cómo empezaste de cero y llegaste a donde estás ahora mismo? Um,
Lo primero es que yo ya tenía una práctica budista, tenía ya muchos años yendo a centros budistas, escuchando maestros y leyendo, ¿no? Y fue justo cuando no tenía nada que me senté a meditar porque pues no tenía más que hacer, no había televisión siquiera, ¿no? Y fue como esta claridad que tuve en mi interior de saber que no necesitaba nada para salir adelante. Y esto me marcó porque pues un día tenía absolutamente todo y el día siguiente no tenía nada y pues la única opción que tenía en realidad era salir hacia arriba y construir, ¿no? Entonces, pues así lo hice y fue un día a la vez que empecé a construir y creo que es una de las mejores experiencias, ¿no? Zen y budismo. ¿Qué has Sí. extraído de cada uno de ellos? Aunque Zen y budismo podríamos interpretarlo como lo mismo, pero qué has extraído de cada uno de ellos y cómo te ha servido? Ujú. Mira, en esencia son lo mismo, es solo que al principio, antes de descubrir el Zen, estaba yo en la vía budista, digamos, del budismo Mahayana, que es el budismo que se encarga de hacerte entender que la iluminación no sirve para nada, sino que lo que sirve es que la gente y los seres vivos a tu alrededor estén bien. Entonces es este camino de compasión donde sirves a los demás como un motivo de vida. Y la práctica budista mahayana me dejó los conocimientos del Buda en el sentido de entender la psicología budista y los misterios de la mente, que desde el punto de vista del budismo son pues esta serie de términos y de conocimientos y de procesos que se llevan dentro de cada uno de nosotros que conforman tanto la personalidad como la estructura con la que piensas, ¿no? Entonces, la práctica budista te deja como este conocimiento de tu propia naturaleza y de cómo funciona la mente. Y el Zen lo que te da es la aceptación radical de la vida con base en la, que es la meditación Zen, que es donde solamente te sientas en silencio a ser parte de la vida sin afectarla en la medida de lo que se pueda, ¿no? El camino de en medio. ¿Cómo encontrarlo y cómo mantenernos en él? Sí. Hyonin. Mira, la práctica Zen es una práctica que te lleva hacia la ecuanimidad. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos este gran rango de sentimientos, de emociones, de obligaciones, de deseos, de apegos, de tristezas, de alegrías. Entonces, el camino de en medio no solamente se trata de un camino de moderación, sino tratar de no ser víctima de tus propios pensamientos y de tus emociones. Y la manera en la que lo logramos en la práctica Zen es justo con la meditación inmóvil, que es el Zazen o Shikantaza. Shikantaza significa solo siéntate y medita. Entonces, nuestro peor enemigo es el ego. Y el ego siempre quiere estar estimulado y divertido y proponiendo ideas y ganando todos los concursos y todas las discusiones. Y el ego es muy traicionero porque necesita ser domado y necesita ser pues, puesto en un corral para que no se salga de control y no te cause daño, ¿no? Y la manera en la que lo hacemos es simplemente sentándonos en silencio, venciendo al propio ego. El ego siempre te va a pedir que vayas a ver Netflix, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es ponerlo en pausa, aunque sea por 10 minutos, por 20 minutos, y nos sentamos inmóviles, en silencio, dejando que la vida transcurra. Pero es justo en la inmovilidad y en el silencio que el ego empieza a tranquilizarse. Porque como no le prestas tanta atención y ves tus pensamientos surgir y esfumarse como nubes al cielo, que te das cuenta de la futilidad que es abrazarte de los pensamientos mismos. No estoy diciendo que los dejemos morir para siempre, estoy diciendo solo que cuando practicas Zazen tienes la oportunidad inusitada en nuestra vida o en tu vida
de no aferrarte a los pensamientos que son potencialmente dañinos, ¿no? Entonces, el camino de en medio lo obtenemos cuando nos sentamos en silencio y solamente dejamos que la vida sea sin abrazarnos al flujo de los pensamientos. Sé que suena abstracto y sé que suena complejo, pero lo único que tienes que hacer en realidad es solo sentarte en silencio frente a una pared y poner un temporizador de 10 minutos y después de un par de semanas, de una semana de práctica constante, tu vida empieza a cambiar porque empiezas a soltar la ira, empiezas a soltar la emoción, los deseos, y de pronto te ves en el punto intermedio eh, entre emociones, pensamientos, deseos, aversiones, ¿no? Entonces, pues el pilar de la práctica Zen es la meditación sentada, Zazen. En mi primer retiro de Zen, que fue de 8 días, fue online, fue bellísimo. Recuerdo algo que dijo el maestro Zen Terry Cronen, dijo, conviértete en alguien experto en sentarte en un cojín. Me encantó. Sí, 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 claro, claro. ¿Sabes qué pasa? Una cosa importante que no entendemos los occidentales es que cuerpo y mente son una sola cosa. Cuerpo y mente están unidos. Y nosotros lo que hacemos es tener siempre separado el cuerpo de la mente. El cuerpo puede estar sentado en un parque, pero la mente está viajando hacia el futuro, haciendo planes o rumiando el pasado, ¿no? Entonces, cuando te sientas en Zazen, si el cuerpo está inmóvil, cuerpo sigue a mente, mente sigue a cuerpo. Entonces, si tu cuerpo está inmóvil, después de unos minutos, la mente se empieza a calmar. Y si el cuerpo está inquieto, ya sabes, moviendo la pierna o rascándose, ¿sí? Si el cuerpo está inquieto, pero la mente se pone quieta mirando la pared, entonces cuerpo sigue mente y ambos se calman. Y de verdad que es una práctica muy sencilla porque solamente te sientas en silencio, ¿no? El problema es que el ego siempre va a querer ver Netflix o jugar Xbox, ¿no? Y pues tratamos de ponerlos en pausa, de poner el ego en pausa un momento y convertirnos justo en expertos en sentarnos en un cojín, aunque sea por 20 minutos, ¿no? Y eso es de verdad que una gran victoria para una vida más tranquila. ¿Cómo separar el ruido en nuestra mente de la señal en nosotros mismos? Es que no lo separas. Esa es otra cosa importante de la práctica Soto Zen. La gente siempre quiere, claro, la gente siempre quiere este escenario idílico en las montañas para practicar budismo, ¿no? Quieres irte a un monasterio en Tibet. Pero el Buda no está en Tibet, el Buda está en el ruido del motor, el Buda está en el ruido de tus recuerdos, en Qué tu corazón bueno. roto, es donde está el verdadero Dharma, ¿no? La filosofía del Buda cobra vida en el ruido interno, en todos tus pensamientos. Entonces, muchas personas piensan que meditar es poner la mente en blanco, pero si escuchas a alguien decir esto, corre para el otro lado porque no sabe lo que está haciendo. No se puede poner la mente en blanco porque la selección natural diseñó la mente humana para producir pensamientos. Es la naturaleza de lo que somos. Sin el pensamiento seríamos solo un simio muy débil y que ya nos hubiéramos extinguido, ¿no? Nuestra mente es prodigiosa y está diseñada por la selección natural para producir pensamientos de tiempo completo. El punto es que se nos olvidó que la mayoría de nuestros pensamientos es chatarra egocéntrica. Entonces, cuando hay mucho ruido en la mente, nos sentamos con ese ruido en la mente, lo observamos. Es solo que no lo abrazamos, no nos lo ponemos en el corazón, simplemente lo dejamos pasar como si fueran nubes al viento. Otra vez, sé que suena mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero es hasta que te sientas en un cojín en silencio que lo puedes experimentar, ¿no? Entonces, no rechazamos el ruido interno, abrazamos el ruido interno, porque es lo que somos, es nuestra naturaleza. ¿Cómo los fundamentos del Zen nos pueden ayudar a vivir mejor, Kyonin?
Bueno, en primer lugar, el Zen lo que hace es que te vuelve amigo, te vuelve amiga de nuestra naturaleza interna, ¿no? Nosotros, los seres humanos, hemos desarrollado sentimientos, hemos desarrollado apegos, aversiones, una civilización maravillosa. El problema es que casi siempre todo esto que hacemos nos vuelve infelices porque estamos separados de la vida, porque hemos creado esta ilusión del yo. Entonces, si te fijas, la gente sufre porque es yo contra el mundo. ¿Cómo me afecta el clima? ¿Cómo me afecta la economía? ¿Cómo me afecta la pareja? ¿Cómo me afecta el trabajo? Esto es mío, esto solo es mío, esto también es mío, y esta es mi gente, este es mi pueblo. Y entre más palabra yo utilices en tu vida, más infeliz eres. Y el Zen lo que hace es deslavar esta ilusión del ego, entender que no eres tú contra el mundo, tú eres parte del mundo, eres parte de la vida, de este gran flujo de la existencia, ¿no? Entonces, al empezar a disolver estas barreras de ego, también se empieza a disolver tu sufrimiento. Entonces, el Zen se convierte en una herramienta maravillosa para una vida mejor, una vida más tranquila, porque empieza a destruir el propio ego. No estoy diciendo que te vuelvas a una persona sin características o sin personalidad propia, ¿no? Sigues siendo tú. El punto es que puedes soltar la narrativa con la que te lastimas y construir una nueva narrativa. Porque al final eso es tu personalidad, son los cuentos que te has contado a los que te has aferrado, ¿no? Entonces, el Zen te da el poder de entender que esto solamente es un pensamiento más y lo puedes cambiar. Entonces, las personas que dicen, es que siempre he sido así, o yo soy muy iracundo, o yo, ya sabes, yo soy adicto al fútbol. En realidad, esto es solo un cuento que es muy agradable porque te hace sentir bien, pero como solo es un cuento, puede ser contado de otra manera o puede ser modificado, ¿ves? Entonces, la práctica Zen lo que hace es darte este poder de entender que no eres tú contra el mundo, sino que eres tú parte del gran flujo de la existencia, eres parte de la vida, eres vida, no eres tú contra la vida. ¿Ves? ¿Qué es lo que, qué es lo que la escuela de Zen Soto puede ofrecer a cualquier persona? Porque el Zen es algo que a simple vista puede confundir, pero realmente es una herramienta para cada una de las personas que hay en este planeta. Por eso quería hacerte esta pregunta en concreto sobre la escuela Zen de Soto. Mira, antes de ordenarme en la escuela Zen, estudié otras escuelas de budismo y encontré en el Zen varias cosas atractivas para mí. La primera es que soy muy obstinado y soy muy necio. Y entonces el Zen es Ya muy somos difícil. dos. Sí, claro. El Zen es muy difícil. Entonces, justo porque es difícil y porque es para cabezas huecas como la mía, por eso es que lo adopté, porque te da esta capacidad de entenderte, entender tu lugar en el universo y te responde las preguntas que todos los seres humanos tenemos. Es solo que la gran diferencia entre la escuela Zen, de Soto Zen y otras escuelas de budismo es que aquí no hay un gurú que te diga quién eres o cuál es tu misión, sino que es en la elegancia y en la profundidad del silencio interno donde encuentras todas estas respuestas a tus preguntas más apremiantes, ¿no? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pasa al morir? Nadie te puede responder eso más que el propio silencio que traes dentro. Pero para alcanzar ese silencio, la escuela Soto Zen te da las herramientas para que simplemente te sientes venciendo el ego como una disciplina cotidiana para el resto de tu vida y en algún punto del camino vas a encontrar las respuestas. Pero si no las encuentras, no hay ningún problema, porque también está bien no saber nada. ¿Ves? Entonces, la escuela Soto Zen es difícil porque es la pérdida de todas las búsquedas. No es que entres al budismo Zen para encontrar la iluminación. La iluminación no nos importa un pepino. No, no sirve para nada.
lo que sirve es tu silencio, porque en el silencio es donde te vuelves una persona más útil para la vida misma, ¿no? Entonces, es difícil porque pues el ego siempre quiere hacer un montón de cosas y de planes y de actividades, pero nosotros solo nos sentamos en silencio, no porque busquemos la iluminación, sino porque es lo correcto. Y esta comprensión es inusitada a diferencia de otras escuelas de budismo que siempre quieren buscar colores y visualizaciones y nosotros no, nosotros perdemos todas esas búsquedas y solo guardamos silencio de manera humilde y elegante en el cojín, ¿no? En el zafu. Me ha parecido, nos sentamos en silencio, no para encontrar la iluminación, sino para reunirnos con el silencio. Me ha parecido muy, o sea, puedo decir que me ha explotado en la cara y, ¿sabes? Le llamo a esto le llamo volarte el peluquín, pero bueno, ni tú ni yo tenemos peluquín, así que volarte la No, no calva, ¿no? tenemos. Sí, claro, claro. Eh, ¿Cómo practicas el desapego? ¿O qué consejo práctico nos darías para poder trabajar esta enfermedad ilusoria? Mira, el problema con el apego es que justo llega cuando asumes que tú eres el rey del universo y eres tú contra el universo. Y como todos tenemos este vacío enorme dentro de nosotros, lo empezamos a cubrir con posesiones y con pertenencias. Entonces, empiezas a desarrollar apegos con las cosas que forman tu personalidad. Por ejemplo, si yo tengo un automóvil de lujo, ese automóvil de lujo entonces se convierte en una extensión de mí y generas un apego al mismo, ¿no? O tienes una pareja que amas demasiado y de pronto esta pareja empieza a cubrir este hueco existencial que no has resuelto, tú empiezas a generar un apego. Entonces, los apegos vienen cuando tú estás tan vacío por adentro que lo empiezas a cubrir con pertenencias y con experiencias y las asumes como propias. Pero el problema es que absolutamente nada en esta vida es tuyo. Y eso también es algo importante en el budismo y es muy difícil de entender. Esta ropa que tienes puesta, este ordenador que estás viendo en este momento, todo el equipo del que dispones, absolutamente nada te pertenece, es de la Madre Tierra, pero la Madre Tierra es muy generosa y nos presta las cosas, pero en algún punto las tenemos que regresar, incluido este cuerpo que tienes. ¿Ves? Entonces la práctica Zen también te ayuda a entender que cada segundo que vives, con todo lo que incluye, que ropa, comida, conocimientos, absolutamente todo es un préstamo. Y justo porque es un préstamo, necesitas cuidarlo y necesitas saber que es impermanente. En algún punto la pareja que amas tanto se va a morir. En algún punto el automóvil que tanto atesoras va a sucumbir ante el tiempo. Tus casas, tus inversiones, tus empresas, tu poder, absolutamente todo sucumbe ante el paso del tiempo porque todo es impermanente. Entonces, si entiendes la ley de impermanencia, entonces es mucho más fácil soltar, porque ¿qué caso tiene abrazarte a algo que se va a descomponer y va a ser destruido por el paso del tiempo, ¿no? Se va a transformar en otra cosa. Esto incluye a las personas, incluye a tu pareja, incluye a tus hijos, ¿no? Muchas personas tienen estos apegos enfermizos hacia los hijos porque los asumen como pertenencias en lugar de como personas libres. Pues claro, cuando los hijos se van, las personas quedan destrozadas porque habían tapado estos huecos existenciales con otras personas, pero pues las personas necesitan ser libres, ¿no? Entonces, primero tienes que entender la naturaleza la naturaleza del apego, que es no entender la impermanencia de las cosas. Y una vez que entiendes la ley de impermanencia, entonces entiendes que cada instante que pasas con una persona, con un objeto o en una aventura por el mundo, cada instante que pasas es único, es perfecto, es irrepetible. Y entonces sabes que por eso mismo lo tienes que soltar. Con mis alumnos hago un ejercicio muy curioso. En este momento, Isra, quiero que llenes tus pulmones de aire. Y sostén el aire y mientras te voy a contar que mi película favorita es Star Wars y no quiero que sueltes el aire, ¿ok?
No lo sueltes. Te voy a contar Star Wars completa, las 3 horas de la película. Entonces, Star Wars habla sobre Luke Skywalker, que es un muchacho de granja que necesita salir adelante y sus tíos no lo dejan, entonces quiere unirse a la Academia del Imperio para ser piloto, pero los soldados imperiales matan a su familia. ¿Sigues ahí o ya te perdí? No, Ok, sigues ahí. no. Estaba aguantando, pero ya no podía. Ok. Este ejercicio es importante para mis alumnos y es divertido porque te da a entender que ni siquiera el aire es tuyo. ¿Ves? Entonces, si tú quieres cargar a una persona en la espalda, te va a cansar y te vas a enfermar. Si quieres cargar un automóvil en la espalda, te va a cansar y te va a enfermar. Si quieres retener comida, si quieres retener el aire, en algún punto vas a tener que soltar. Entonces, la práctica Zen lo que hace es ayudarte a entender la naturaleza de los apegos para poder soltarlos antes de que te causes daño con los mismos, ¿no? Tienes que liberar para liberarte. ¿Ves? ¿Cómo, brillante, cómo vivir mejor según lo que has aprendido hasta el día de hoy? Bueno, primero habría que definir qué es vivir mejor. Si vivir mejor es tener inversiones y una casa linda en Miami, pues Llamémoslo llevar una vida virtuosa, una vida noble, digna, decente, sincera, ok. haciendo el bien. Entre muchas cosas que nos dejó Shakyamuni Buda fue el noble sendero óctuple, que al Buda muchas personas le dicen el gran médico, porque encontró la enfermedad que todos sufrimos, que se llama dukkha. Dukkha es insatisfactoriedad, es sufrimiento. Dukkha es la incomodidad que tiene esta vida, ¿no? Son estos huecos existenciales que nos hacen sentir mal cuando las cosas no salen bien o cuando la gente no cumple nuestras expectativas, ¿no? Dukkha es toda esta incomodidad natural para nosotros en la vida humana. Entonces, el gran médico, Shakyamuni Buda, se dio cuenta de esta enfermedad, dio el dictamen, pero también dio el tratamiento para salir de dukkha, del sufrimiento. Y este tratamiento es el noble sendero óctuple, que es la cuarta noble verdad. Las 4 nobles verdades del Buda son: la vida incluye sufrimiento. La segunda noble verdad es: el sufrimiento tiene una causa, que son los apegos y las aversiones. La tercera noble verdad es: todo en esta vida se cambia o se termina, incluido el sufrimiento. Y la cuarta noble verdad es posible salir del sufrimiento. Sí y solo si sigues el noble sendero óctuple, que es el tratamiento para este mal que el gran médico diseñó. Y el noble sendero óctuple es el camino hacia una vida virtuosa, sin abusos, sin mentiras, de compasión, de ayuda a los demás y soltando el ego mismo, ¿no? Por supuesto es un poco más complejo que eso, ¿no? Pero por razones de tiempo no te puedo dar así como toda la cátedra completa, pero el noble sendero óctuple son 8 factores que necesitan ser parte de tu vida, de tu día, para que tengas una vida ética, ¿no? Básicamente es no hacer el mal, ayudar a todos los seres vivos y vivir con gratitud, con compasión y con generosidad en tu corazón. Si eso lo puedes desarrollar, sin duda tienes una vida mejor. Porque no vas a tener una vida llena de dinero, de belleza y de remuneración, perdón, de dinero, de belleza o de reconocimiento, pero vas a tener una vida llena de virtud y mucho más tranquila, en donde los seres vivos que te rodean también van a estar bien, tan solo porque tú estás bien, ¿no? Entendiendo este papel que juegas en el esquema de la vida. Cada uno de nosotros tiene esta misión de ayudar a los seres que nos rodean. Si eso lo entiendes y lo vives, entonces tienes una vida plena y una vida mejor, ¿no? ¿Qué pasos has seguido para reparar tu mente y vivir en calma?
Yo creo que hay dos muy importantes. El primero es rendirte ante el Buda, ante el Dharma y la Sangha. El Buda no viene solo, el Buda viene con su conocimiento, que es el Dharma, y viene con la comunidad espiritual, que es la Sangha. A esto le llamamos la triple gema. Si tú solamente quieres leer frases bonitas del Buda, pues para eso está Facebook y seguro te vas a encontrar cosas lindas. Pero eso no es el Buda. El Buda es este personaje histórico que nos deja un montón de enseñanzas. Y entonces empiezas a leer las enseñanzas, empiezas a participar en congresos o en charlas budistas, acudes a un centro budista a practicar con la gente. Y la gente que está en un centro budista o en tu comunidad de practicantes, porque ahora no solo se da en un lugar en el mapa, sino que estamos regados por todo el mundo y nos conectamos por Zoom, ¿no? Pero rendirte la triple gema a Buda, Dharma, Sangha significa aceptar que el budismo ha llegado a tu vida sin reservas, con la confianza de que funciona, pero al mismo tiempo experimentando y poniendo a prueba todo lo que nos dice el Buda. El Buda básicamente te dice, soy un mentiroso, rétame, ponme a prueba. Entonces, es llevarte el budismo a la plaza del mercado, llevarte el budismo a la oficina, con la familia, con la pareja, con los amigos, al parque, de vacaciones o al trabajo. En todos lados tienes que llevarte el budismo y poner a prueba el conocimiento del Buda. Entonces, yo creo que, al menos hablando por mi experiencia, después de conocer y de leer algunos libros básicos de budismo, ponerlo a prueba, retarlo todo, asumir que el Buda es un mentiroso y tratar de desmentirlo es un gran, gran ejercicio. Porque ahí es donde te das cuenta de que no importa cuánto te esfuerces, el Buda tenía razón. Y su conocimiento pues es inmenso y nunca terminas de entenderlo y eso te anima a seguir adelante. Entonces, yo creo que ese es el primer hecho que me ayudó a ser budista mucho antes de ordenarme. Y el otro es arreglar la alimentación. Eso no sabes, no me voy a cansar nunca de La repetirlo, de alimentación. insistirle a la gente. Sí, por supuesto. Si comes basura, tu mente se comporta como basura. No hay más. Si comes basura producida en una fábrica, tu mente se comporta mal y no meditas bien, no hay una salida espiritual, solo hay más confusión, hay un cuerpo enfermo, una mente confusa. Entonces, bueno, claro que estamos en estos hoyos existenciales tan fuertes que empiezan con lo que comes. Entonces, el haber limpiado mi alimentación me permitió tener claridad mental justamente a Buda, Dharma, Sangha y seguir una vida espiritual, ¿no? ¿Cómo ser productivos en el mundo de hoy desde tu propia perspectiva? Porque algunos de los temas que tocas en Chocobuda también tienen que ver con productividad. Y después de pasar de la alimentación, que es algo que también tiene que ver con la productividad, pues tenía esta pregunta en mente. Bueno, primero tengo que decir que mi concepto de productividad ha cambiado mucho a través del tiempo. Cuando empecé a escribir Chocobuda, efectivamente yo quería ser más productivo y lograr más cosas. Pero después, estudiando budismo zen, me di cuenta de que en realidad eres más productivo cuando haces menos cosas. Paradoja para nosotros occidentales, porque ya sabes, queremos tener el calendario lleno y todas las horas cubiertas, ¿no? Con alguna actividad o alguna reunión o algo que produzca ganancia de alguna forma, ¿no? Pero en el Zen tenemos esta frase que me gusta mucho, porque me parece muy, muy divertida, y es que cuando estás, la frase es, medita diario por 20 minutos. Y si estás muy ocupado, medita por 2 horas al día. Y pasa algo La he muy curioso. escuchado, buenísima. Pasa algo muy curioso porque estamos muy acostumbrados a lograr cosas todo el tiempo, a tener reconocimiento todo el tiempo.
Pero si te sientas en silencio en Zazen, en meditación, por 20 minutos al día, entras en en un lugar, en una curvatura espaciotemporal muy curiosa, porque tu mente se va educando al silencio y a la inmovilidad. Pero este silencio e inmovilidad te los llevas a la vida cotidiana. Es decir, empiezas a practicar en tu zafo, en tu cojín, y te vas a la oficina a trabajar, y de pronto encuentras que es mucho más difícil distraerte. Es mucho más difícil sacarte de concentración. Te enfocas en lo que estás haciendo, disfrutas lo que estás haciendo. Y cuando volteas la cara, te sobra tiempo. Es impresionante. Entonces, parece contraintuitivo decir que para ser más productivo te tienes que sentar en silencio sin hacer nada, ¿no? Pero de verdad que una vez que lo pruebas, es impresionante el resultado. Y mira que no soy partidario de buscarle un propósito a la práctica de Zazen, ¿no? El Zazen no sirve para nada. Te sientas en silencio porque es lo correcto, no porque quieres ser productivo. Sin embargo, justo porque estás educando tu mente a soltar los pensamientos, a soltar la angustia, a soltar el estrés, el tiempo te rinde más porque pasas menos minutos pensando estupideces y realmente enfocado en lo que tienes que hacer, disfrutando lo que tienes que hacer en cada instante, en cada momento. Entonces, ¿cómo ser más productivo? Siéntate en silencio 20 minutos al día o 40 minutos, que es mi caso, ¿no? Y de verdad que es como comprarte una máquina del tiempo, porque el tiempo en efecto te rinde más, los minutos se vuelven más largos y alcanzas a hacer más cosas, a pesar de que esa no sea tu intención, ¿no? Es solo que te enfocas más, te distraes menos, pues claro, las cosas salen mejor. ¿Qué pasos más esenciales sugieres brevemente sugieres seguir para aquellos que quieran abrazar un estilo de vida minimalista? ¿Cuáles serían los mandamientos o no los mandamientos, sino aquellas recomendaciones más esenciales? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que minimalismo no necesariamente significa quedarte sin cosas. Y esta es mi crítica o mi comentario hacia el movimiento minimalista contemporáneo, ¿no? La gente piensa que hay que sacar todos los libros de la casa y todas las películas y hay que sacar toda la ropa y quedarte con un pantalón nada más. No, porque el problema de hacer esto es que el lo que te llevó a ese punto de tu vida no es el exceso de cosas, es el deseo de cosas. Entonces, tú puedes tener 1 millón de libros, pero si te queda claro que los libros no son tú no eres los libros y que en cualquier momento se pueden ir o pueden quemarse o pueden destrozarse en una inundación, si te queda claro que los libros no eres tú o que las películas o la ropa no eres tú, sino que tú eres libre de ellos y eres más que ellos, entonces, el minimalismo llega llega de manera natural, sin tener siquiera que buscarlo, ¿no? Porque te das cuenta de que, pues, no necesitas una biblioteca personal de 20,000 tomos, necesitas solo el libro del mes, y una vez que lo lees, lo puedes regalar, ¿no? Porque lo que quieres es el contenido y el espíritu del libro, por más que te guste mucho, ¿para qué cargarlo en la espalda? Los libros necesitan ser leídos. Si los almacenas guardando polvo en un estante, pues dejan de cumplir su función. El minimalismo es que queremos quedarnos sin cosas, pero lo que realmente quieres es entender la naturaleza de tus apegos y de tus aversiones. Porque una vez que eso lo logras por medio de la práctica Zen, entonces vas a tener las cosas que necesitas tener, pero nada más. Y no generas estos deseos por, ya sabes, el nuevo iPhone y el nuevo automóvil, cosas así. Te quedas con lo que tienes y cuando es necesario vas por uno nuevo, pero no todo el tiempo. No se convierte en esta búsqueda de avaricia, ¿no? Y yo creo que entonces para comenzar en el minimalismo, la práctica de meditación es esencial porque es el ejercicio más minimalista que existe.
Para meditar no necesitas nada, ni siquiera Headspace, ni ya sabes, todas estas que solo te roban el tiempo, ¿no? Lo único que necesitas es tu trasero y un cojín donde sentarte y punto. Y disciplina. No necesitas más. Entonces, ¿qué más minimalista que eso? No tienes que gastar energía, no No hay tienes que nada gastar más. nada, ¿no? ¿Cuáles, cuáles son los secretos de la práctica Zen, si es que hay algún secreto? En realidad no lo hay porque la práctica Zen es abierta, es pública y la información está. El punto es que la persona necesita interesarse lo suficiente como para empezar a buscar. Pero yo creo, nunca lo había pensado, pero ahora que lo mencionas, quizá estas acciones pueden funcionar. El primero es saber que el Zen existe, ¿no? Y esto es fácil porque la palabra Zen está en jabones, en champús, en spas, está en todos lados. Entonces, sabemos que el Zen existe de alguna manera, pero uh, eso solo es un nombre publicitario. Habría que preocuparse un poco y tomar un libro, leer lo más básico de Zen o de budismo, encontrar a un maestro y hay una frase que me gusta mucho que dice, si encuentras a tu maestro, síguelo hasta el fin del mundo. Entonces, si encuentras a un maestro que te enseñe, que tenga esta claridad y que te sepa guiar y que te sepa decir verdades, no lo sueltes. Es un maestro que necesitas seguir por algún tiempo, y quién sabe cuánto, cada uno de nosotros sabe, pero es una persona que te puede justo tomar de la mano y ayudarte a caminar para que descubras realmente quién eres, ¿no? Y que descubras tu interior. Y eso es quizá muy importante, porque ahora en los tiempos de Internet, pues es muy fácil descargarte un PDF con cosas de Zen, pero Sí, necesitas un sí. maestro que te esté enseñando. Yo creo que eso es importantísimo. ¿Cómo es una buena postura y la importancia de la respiración? Ahora estoy leyendo un libro Sí. que se llama Zazen. Ah, ¿no lo he traído? No, no lo he traído. Bueno, o sí, creo que sí que lo he traído. Estaba leyendo un libro, te voy a decir, quizá lo conoces, se llama, se llama Zazen, de Katsuki Sekida, y habla, Ajá. es increíble la disección científica, fisiológica que hace de todo el Zen. Es como tener un máster en un libro. Pero Sí. quería saber, para ti, cómo es una buena postura y la importancia de la respiración. Mm, Abreviado, está claro, ¿no? sí, sí, sí. Mira, la práctica Soto Zen, a diferencia de otras escuelas de Zen, porque hay varias, en la escuela Soto Zen sabemos que la postura es importante, pero también está el hecho de que nosotros occidentales hemos perdido la elasticidad para una postura adecuada, ¿no? Entonces, la postura es importante no tanto porque busquemos parecernos a los japoneses o a los indios en estas posturas que parecen de pretzel, ¿no? Que para nosotros son muy difíciles, sino más bien es entender que mente sigue a cuerpo y cuerpo sigue a mente. Si tu cuerpo está inmóvil, la mente se pone inmóvil después de un tiempo y viceversa. Ah, Se trata de encontrar una postura que puedas mantener por al menos 20 minutos sin moverte, sin, ya sabes, sin rascarte o sin ajustar nada, ¿no? Con la espalda derecha, esto es importante por el flujo de energía, que bueno, esto es algo que raya un poco en lo esotérico, pero también en el Zen nos fijamos en el flujo de energía, que es el flujo de la vida. Y es importante mm, por esto de la energía que he mencionado, pero también porque necesitamos la práctica, y va a sonar a paradoja, ¿eh? Necesitamos la práctica activa de la inmovilidad. Es decir, buscar poder estar inmóviles el mayor tiempo posible en nuestra práctica. Y hay personas con todo tipo de cuerpo, hay quien no puede sostenerse bien en su espalda porque tiene algún problema, ¿no? Entonces, si te puedes acostar, estar tumbado sobre la espalda o en un costado y esto es suficientemente bueno para ti y puedes estar inmóvil, eso es bueno.
Es cierto que hay muchos manuales y es cierto que hay un montón de técnicas, pero al final lo que buscamos es que estemos tan cómodos como para no movernos durante algún tiempo. Y pues esto ayuda a tu concentración y solo a dejar que la vida pase, que finalmente esa es nuestra práctica de Sazen. Y hablando del Soto Zen, ni siquiera buscamos una manera de respirar. Yo creo que la única consideración es no dejar de respirar, pero todo lo demás, eh, pues solo respiramos normal, ¿no? No buscamos como en el yoga, el pranayama, y ya sabes que cuentan respiraciones o tienen estas técnicas. Las hacemos, pero esto ya es una búsqueda personal, pero al menos en Sassen, mientras sigas respirando y puedas mantener una postura inmóvil, es suficiente, porque lo demás llega solo con la mente, ¿no? Y bueno, te puedes encontrar muchos manuales. Nuestro propio maestro, creador de nuestra escuela, Nishijima Roshi, tiene un manual muy extenso al respecto, pero al final, de manera pragmática, solo siéntate en silencio y no te muevas, y la mente sola se encarga de hacer el resto. ¿Quiénes han sido los maestros Zen que más te han impactado? Y si puedes decir por qué. Sí, claro. El primero es Bodhidharma. Bodhidharma es este maestro que llevó la práctica de Sazen de India a China y es un maestro de leyenda, es más leyenda que ser humano, pero era eh, muy rudo. Él inventó el Kung Fu, por ejemplo, era médico y entonces él llevó la práctica de beber té de India a China. Entonces fue un personaje importante y él empezó a delimitar la importancia de la práctica de la meditación inmóvil, ¿no? De Sassen. Era tan rudo y tan badass que se sentó a meditar durante 9 años en una cueva, cuenta la leyenda. Pero esto solo es un cuento que es divertido de narrar, pero la verdad es que los textos que se le atribuyen a Bodhidharma tienen una elegancia, un poder que pueden transformar tu vida. Entonces, Bodhidharma yo creo que es el primer maestro para mí. El segundo, por supuesto, es Dogen, que fue el que llevó la práctica Soto Zen a Japón y transformó el mundo, porque es gracias a Dogen que la palabra Zen está en el champú y en el jabón, ¿no? Porque él ayudó a popularizar esta práctica y a ponerla en el radar. Dogen escribió estos textos que al día de hoy siguen siendo estudiados y disfrutados y transforman la vida de las personas. Mi otro maestro es Ryokan, que de hecho mi comunidad budista se llama Grupo Zen Ryokan en honor a este poeta vagabundo. Y Ryokan es este maestro que a pesar de ser reconocido y ser muy popular, lo dejó todo para vivir solo en una choza de césped y sus únicas pertenencias eran su ropa, su tazón para mendigar y sus pinceles para caligrafía. Y escribió la poesía más hermosa que al día de hoy sigue endulzando el corazón, ¿no? Con esta elegancia y este respeto y dignidad hacia el silencio y a nuestra práctica que son una inspiración para mí. Y por supuesto Nishijima Roshi, que es el creador de nuestra escuela y es el maestro de mi maestro. Nishijima Roshi es este hombre que trabajaba en una oficina y saliendo de trabajar tomaba el tren, se iba corriendo al templo y daba sus clases, aún con el traje y corbata puestas. Y él nos deja esta enseñanza de que el Zen necesita estar en la calle, con la gente, no encerrado en un templo, ¿no? El Zen necesita vivir en el mercado, en el piso de Wall Street. El Zen necesita estar en la escuela, en la familia y en cada taza de café que te bebes por la mañana. Entonces Nishijima cambió el Zen occidental para siempre porque él hablaba inglés, entonces empezó a enseñar a occidentales y es gracias a esto que tenemos prácticas en muchos países del mundo, ¿no? Entonces Nishijima me inspira.
Muchas hay más gracias maestros, pero esos yo creo que son los más importantes. La última pregunta antes de entrar a las preguntas de fogueo rápido, que son preguntas de respuesta de una palabra, básicamente. La última pregunta es, ¿podrías compartir con nosotros tu rutina diaria? Sí, claro, con gusto. Mi rutina es particular porque tengo una vida monástica. Esta rutina la aprendí entrenando en templos en Japón, pero traducida a la vida occidental es la siguiente. En un templo te despiertas a las 3 a.m. para empezar la práctica de sasa. Yo soy un rebelde, entonces me despierto a las 4 a.m. Y la primera hora es para preparar café y empiezo a estudiar. Normalmente estudio algún texto budista, como un sutra o algún libro de mis maestros. Y después practico yoga 1 hora y luego sasen con mi comunidad vía Zoom. Y después limpio la casa, preparo el desayuno y empieza el trabajo. Mi trabajo consiste en escribir textos para mi comunidad, en estar en contacto con las personas. Doy coaching a las personas que se acercan a mí para pues, pedirme algún consejo y bueno, confían en mí por alguna razón, así que hago lo mejor que puedo para guiarles. Y a las 5 de la tarde termino de trabajar y normalmente estudio japonés un par de horas o 1 hora, después videojuegos porque son muy importantes para mí. Y ya, básicamente ese es mi día. Hay unas preguntas de fogueo rápido y sería, ¿qué libro has leído más veces? Star Wars. La novela. ¿Recuerdas algún artículo que te haya impactado? Sí, por supuesto. Es un artículo que habla sobre cómo el ego se construye en tiempo real con tus experiencias actuales. Es decir, este artículo es, creo que es de la Universidad de Stanford, no estoy seguro. Dice que nosotros somos un papel en blanco y no tenemos un ego de manera natural. Ese se va construyendo con el paso del tiempo. Y la manera en la que lo demostraron es que cuando escuchas un ruido en la calle y no sabes qué es, pasan entre 1 segundo y 2 segundos antes de que el ego empiece a construir un significado. Es decir, el ego está apagado de manera natural, no es algo inherente al ser humano. Lo construimos con base en las experiencias y en las narrativas que nos contamos. Entonces lo demostraron asustando a la gente con un ruido muy fuerte y midiendo el tiempo de respuesta. Y el tiempo de respuesta es este segundo o dos, en donde no existe el ego. Es esta mentalidad del recién nacido que no tiene un idioma para definir los ruidos o no tiene etiquetas para saber siquiera quién es mamá o quién es médico, ¿no? Entonces, ese artículo es muy, muy interesante. ¿Recuerdas un podcast que te haya parecido útil? Sí. De hecho, soy muy fan de un podcast que se llama Sleep With Me. Y cuando me cuesta trabajo dormir, lo pongo y es este hombre que empieza a narrar cosas, como libros muy viejos, como un manual de una máquina segadora de 1810, por ejemplo, con esta voz súper tranquila en donde te hace dormir de aburrimiento. Entonces, eso me gusta mucho. ¿Ha habido alguna, bueno, esto ya lo sé, ha habido alguna, bueno, creo, ¿ha habido alguna película o documental que catalogues como imprescindible? Sí, independientemente de Star Wars, porque De Star bueno, Wars. más bien lo digo como broma, porque pues bueno, me gusta, pero nada más. Sí, hay 2 películas que recomiendo mucho ver porque son hermosas y son inspiradoras. La primera es Zen, la vida de Dogen, que es una película un poco libre, no es necesariamente biográfica, tiene cosas de la mente del director, pero es hermosa. Es una muy película que te bonita, es inspira y muy te bonita. explica un poco sobre qué es la práctica Zen.
sí, hermosa. La vida de Dogen y Shaolin. Shaolin es una película del año 2011 que habla de una historia de un hombre que era militar y gracias a encontrar a Buda Dharma Sangha transformó su vida y se convierte en monje. Y bueno, por razones personales encuentro muchos paralelismos entre el personaje principal y mi propia vida, ¿no? Entonces, esas películas las puedo ver 1000 veces, las he visto 1000 veces y las puedo ver 1000 veces más sin ningún problema. ¿El hábito más poderoso que conoces? Dormir. Dormir, entender que el sueño no es una actividad de placer, sino es una actividad que requiere disciplina. Y si puedes arreglar tu disciplina del sueño, toda tu vida se transforma para bien. ¿Una habilidad crítica en este 2021? Compasión. La compasión necesita ser practicada ahora más que nunca, porque en este tiempo de divisiones políticas y de miedo a los virus, olvidamos ayudar a los demás, a actuar en beneficio de los demás y nos encerramos en estas cápsulas espantosas de ego, ¿no? La compasión necesita ser practicada de manera activa, cotidiana, cada instante de nuestra vida. Es lo único que nos puede sacar adelante. ¿Tu palabra predilecta? Pizza. ¿Alguna herramienta sin la que no puedas vivir? Pues sí, mi ordenador, mi computadora. Gracias a mi computadora y a internet puedo estar en contacto con la gente y mi comunidad ha crecido muchísimo. Entonces, definitivo, mi vida no sería lo que es sin estas herramientas de conexión que disfruto. ¿Tu mejor fallo? Son demasiados para nombrar. Yo creo que el primero es mantenerme obeso por más de 30 años. Porque a pesar de que no la pasé muy bien, me enseñó mucho de quién soy y por qué hago las cosas. Y romper la obesidad fue poderosísimo. Entonces, ¿Tu peor éxito? creo que eso me marcó de muchas formas. ¿Tu peor En la éxito? universidad, sí. En la universidad tuve la oportunidad de hacer cosas no necesariamente buenas. Aprobé una materia, pero causé mucho daño. Entonces, también ahí aprendí de el poder que tienen nuestros actos cuando no piensas en los demás, ¿no? ¿A qué 5 personas incluirías en tu equipo de fútbol 5? Ficticias o reales. Vivas o muertas, exacto, sí. Ficticias y reales, ambas. Ok. En la primera, a Bodhidharma, definitivo. Este maestro budista que también puede patear traseros. Segundo, Jackie Chan. Tercero, el capitán Jean-Luc Picard de la nave USS Enterprise de Star Trek The Next Generation. Tercero, ya tres. Cuatro, Yoda de Star Wars. Y quinto, necesitamos reírnos de alguien, así que Groucho Marx. Y última pregunta de fuego rápido. ¿A quién me recomendarías entrevistar en una próxima entrevista? Tim Ferriss es un gran personaje. Tim Ferriss podrías buscar una entrevista y es muy abierto, entonces. Fabuloso. A él o a Leo Babauta también, que es fenomenal. Leo Babauta. ¿Qué mensaje lanzarías para finalizar a todas las personas que están escuchando este podcast? Una de los motivos de mi práctica es promover de manera activa
es promover la práctica activa de gratitud, compasión y generosidad. No importa la vía espiritual que sigas, no importa al Dios al que le reces, sin gratitud no generas compasión. La compasión es este fuego que te impulsa a ayudar a los demás. Y la generosidad es regalarte al universo, entendiendo que es por tu trabajo que los demás pueden estar bien. Si puedes vivir por gratitud, compasión y generosidad, tu vida va a mejorar independientemente de la vía espiritual que sigas, ¿no? Yo creo que si esto lo puedes cultivar día tras día, no solamente estás creando una mejor vida, estás creando mejores condiciones de vida para que la vida siga adelante. Vale la pena. ¿Algo más que desees añadir, Kyonin? ¿Deseas añadir algo más? Perdón. No, nada, al contrario. No, nada. Muchas gracias por haberme invitado. Ha sido un gusto. ¿Dónde puede encontrarte la gente que quiera saber sobre ti? El blog de Chocobuda está en www.chocobuda.com. La comunidad en línea está en budismosotozen.org. Y en Twitter me pueden encontrar. Normalmente en las mañanas hago algunas publicaciones y regreso al día siguiente para saludar a la gente. Entonces me pueden encontrar en Twitter sin problema o en estos lugares. Gracias por tu generosidad, por tu sabiduría, por tu experiencia. Hay una frase con la que me gustaría acabar y dice así: el foco de nuestra práctica es la compasión, con base en la sabiduría del Buda y Dogen. Ayudamos a todos los seres vivos que nos rodean y lo hacemos en silencio, humildad y discreción. Creo que esto es un fiel reflejo del guía, del maestro, de la persona, del ser humano en el que te has convertido. Yo tengo una frase estos días que me ronda mucho la cabeza y es: estamos aprendiendo a ser seres humanos. Y creo que tú en esta entrevista nos has ayudado muchísimo a ser ese humano que todavía estamos aprendiendo a ser. Muchas gracias, Isra, pero no para nada. Lo único que hago es decir las palabras del Buda. Yo no soy nadie en realidad, pero muchas gracias. Gracias por compartirlo igualmente. Bueno, aquí hemos tenido a Kyonin, a Hondo Kyonin, si no deletreo mal el nombre. Está bien. En Disrupt Everything Podcast Series. Y ¿qué pregunta le lanzarías a las personas que están escuchando este podcast? Una pregunta que ayuda mucho es en todo lo que haces, absolutamente todo lo que haces. Y es una pregunta que tiene que ser discreta y solo para ti. ¿Esto que estoy por hacer, a quién le ayuda? Y se aplica en todo. Esto que voy a comer, ¿a quién le ayuda? Esto que voy a ejecutar, ¿a quién le ayuda? Si la respuesta es solo a ti, no lo hagas. Si la respuesta es a alguien más, hazlo y vas a encontrar mucha alegría en eso. Bueno, qué mejor forma de acabar este nuevo episodio de Disrupt Everything Podcast Series. Este es el camino. Ahora lo tienes un poquito más claro, así que da un paso, toma una acción y siempre con compasión, con virtud, con amor. Aquí te esperamos en Disrupt Everything Podcast Series. Recuerda recomendarlo a una sola persona que le pueda resonar, compartirlo, suscribirte al podcast y dejar una reseña en tus plataformas positivas, en tus plataformas favoritas, para que cualquier persona pueda encontrarlo y saber de qué va esto. Gracias por estar aquí y recuerda que reinvéntate y si no, te reinventarán otros y eso será más doloroso. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti.